Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por compartir estos momentos. Hoy les vengo a hablar del tema que a muchos les gusta y por los que muchos piden oración, por sanación. Pero para hablar de sanación, mis hermanos, es necesario profundizar en algunos elementos esenciales que nos permiten tener claridad frente a este tema que es de gran importancia para todos nosotros. Inicialmente les voy a hacer un bosquejo de 1,5 minutos, 2 minutos. Y aquel que quiera profundizar, pues lo invito a que se quede escuchando y profundizaremos ese tema de tal manera que haya una mayor claridad. Eso sí, no nos vamos a exceder más de 10 minutos. Entonces, mis amados, mis hermanos en la fe, mis amigos, prepárense y que sea el Eterno añadiendo sabiduría a lo que este su siervo les va a explicar. Vamos a formular unas preguntas e inmediatamente las contestamos en forma breve. Y como les dije, posteriormente vamos a avanzar, vamos a profundizar en eso. ¿Quiénes pueden sanar? Es una pregunta que muchos se hacen. Pues dice la palabra que cuando haya un enfermo en la congregación, se llame a los ancianos y ellos dirigirán la oración, intercederán por el enfermo y, si es conforme a la voluntad del Eterno, esa persona será sana. También dice la palabra que estaban ungidos y escogidos para sanar los apóstoles. Es decir, el Señor escogió y ha escogido hombres y mujeres para que desarrollen esa función. Y adicionalmente a esas personas de autoridad, a los ancianos, a los apóstoles, mi hermano, déjeme decirle que el Señor lo puede escoger a usted o a cualquier miembro de la congregación para darle ese don, para obsequiarle ese don. Entonces, mis hermanos, cualquier persona puede sanar siempre y cuando esté alineada a los propósitos del Eterno, que haya sido escogido y que haya sido depositado en él ese don maravilloso. ¿Por qué lo hacemos, mis hermanos? Porque a Yahweh, a Jehová, a nuestro Señor le plació darnos ese don. Es un regalo del Eterno. Y déjenme decirle, mi hermano, que siendo un regalo, es usted el que tiene que darle uso, porque el Señor no se lo va a quitar. Si el Señor le ha dado a usted un don, ese don no va a desaparecer. Si usted deja de usarlo, será otra cosa. Ese será su problema. Pero usted está llamado a usar el don que el Eterno le ha regalado. ¿Y en nombre de quién hacemos ese trabajo? Lo hacemos en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en el nombre de aquel que derramó su sangre por nosotros. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Orando y ungiendo con aceite preparado para ese fin. ¿Qué tipos de enfermedades se pueden curar? Enfermedades físicas, por supuesto, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Quede claro que estas manifestaciones de la enfermedad se le presentan a todas las personas. ¿Qué tipo de aceite debemos usar para ungir al enfermo? La palabra dice que había un aceite especial que era para ungir el templo, para ungir los utensilios del templo, y solo para el templo. Y está prohibido hacer un aceite igual, parecido, idéntico para otros fines que no sean. Pero como ahorita no tenemos templo, el templo no está, lo están reconstruyendo apenas, ese aceite no se puede usar. Hay un aceite que se usa para ungir personas,
¿Para qué se ungen las personas? Unos para darles autoridad, como en el caso de los reyes en Israel. A Saúl, a David, a Salomón, fueron ungidos con aceite porque eran los escogidos del Eterno. Se ungía también para ejercer el sacerdocio. A Aarón, a sus hijos, a los levitas, eran ungidos para ejercer el sacerdocio. Y para sanar, también se usó y se usa. Todo buscando que el Ruaj de Yahweh venga sobre las personas y cumpla con el propósito para el cual fue usado. También se puede usar para ungir bienes o para ungir lugares. Jacob lo usó para ungir la piedra sobre la cual había recostado su cabeza y la había usado como almohada en Betel. Se puede hacer, mis hermanos, pero cada aceite tiene un propósito, tiene un fin. Ahora, específicamente relacionado con el tema que les estoy hablando, debemos averiguar qué puede dar origen a una enfermedad para que nosotros sepamos cómo orar, direccionemos de la manera correcta la oración. Una enfermedad se puede dar porque no confesamos nuestros pecados. Una enfermedad se puede manifestar en nuestras vidas de una manera que decimos, no entiendo por qué. El Señor sí sabe para qué ha permitido que esa enfermedad se manifieste en tu vida. Y es que Él quiere demostrar que la gloria y la honra es para Él. Él quiere usarte para demostrar su poder, su majestad, su mayordomía. Esa enfermedad puede aparecer para que tú aprendas en un área de tu vida y para probar tu obediencia. Podríamos decir como le sucedió a Job. Fue probado en su obediencia y como se mantuvo firme, lo que perdió le fue restaurado al doble. Y por último, déjenme decirle que las enfermedades también se producen por emociones negativas, porque nos mantenemos airados a toda hora, porque dejamos que la tristeza nos gane y nos sumimos en una tristeza profunda y nuestro cuerpo se debilita y permite la enfermedad, la amargura, la sed de venganza, la ansiedad. No sabemos esperar y nos desesperamos porque no llega lo que queremos y lo queremos ya. Y esa ansiedad nos enferma. Y la preocupación, entre otras manifestaciones, mis hermanos. Por eso déjenme decirles que para esas enfermedades hay una solución: la oración. Dice la palabra que la oración tiene poder y que la oración de un justo derriba lo que sea necesario para restituir lo que se ha perdido, lo que se ha quitado, lo que se ha robado. Ahora, vamos a profundizar, mis hermanos, en el tema. Vamos a ir a los fundamentos bíblicos que sustentan lo que se ha explicado hasta el momento. Vamos a ir a Jacob, capítulo 5, versículos 13 al 16. Vayamos a Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la comunidad, que oren por él y le unjan con aceite en el nombre de Yeshua. Y la oración de fe salvará al enfermo, y Yahweh hará que se levante. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración de fe del justo tiene mucho poder. Entonces, dentro de la congregación
los ancianos están llamados a ungir y a orar por los enfermos, para que sean sanados, para que sus pecados sean perdonados por el Eterno. En otra parte encontramos que el Mashiach dejó a sus seguidores, a sus siervos, a los apóstoles, la misión de sanar enfermos. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 8. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Yahshua HaMashiach, el Señor echa a andar, y tomándole de la mano, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Yahweh. Entonces, mis hermanos, está demostrado que los apóstoles fueron facultados para sanar enfermos. En la carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos de 7 al 10, dice: a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Ruaj palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Ruaj, a otro emuná, verdad, en el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, en el único Ruaj, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro don de interpretarlas. Aquí se está afirmando que dentro de la congregación Yud-Het Bat-Hei, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, dará a los hermanos dones conforme a su santa voluntad. Por eso no se extraña, hermano, que dentro de su congregación haya personas que tengan dones de sanidad, don de lenguas, don de discernimiento, don de interpretación de lenguas, don de milagros, de sabiduría, de palabra de ciencia, pero que nadie se ufane de creerse que es, como decimos en Colombia, el chacho del paseo, porque no es él, es el Eterno que lo usa a él para que esos dones se manifiesten para la gloria y la honra del Eterno. Hemos de decir que de qué tipo de enfermedades habla en el caso, en la historia de Jacob, en la historia de Job. Hay que partir. Debemos tener en claro a qué tipo de enfermedad se refiere el Eterno en la historia de Job. Si era una enfermedad de tipo físico, una enfermedad de tipo emocional, o era una enfermedad de tipo espiritual. ¿De qué tipo de dolencia se trataba? ¿Qué tipo de aceite se debía usar? Recordemos que dentro de nuestra cultura el aceite ungido ha sido utilizado para muchas cosas y a veces se hace sin el discernimiento, sin la sabiduría, y se le da un mal uso, y no debe ser así. En Génesis cuenta la historia que Jacob se levantó
en la madrugada, y tomando la piedra que había puesto como almohada, la erigió como un altar y lo ungió. Y en ese lugar sabemos que anteriormente había estado una ciudad que se llamaba Luz, y él le cambió el nombre a Betel. Él lo hace con el propósito de apartar ese lugar para Yahweh, para el Eterno. Y la historia dice que ahí sería la casa de nuestro Creador, de nuestro Elohe, de nuestro Padre Eterno. En Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 33 dice, refiriéndose al aceite: con él ungirás la tienda del encuentro y el acta de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así lo consagrarás y será cosa santísima. Todo cuanto lo toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Aquí está haciendo relación al aceite del templo y al sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Un aceite muy, pero muy especial, que no se puede profanar, porque traería maldición sobre la vida de quienes así lo llegaren a hacer. El aceite bíblicamente siempre ha tenido su correspondiente simbolismo o significado. Es el de la santificación, el de la consagración hacia Yahweh, es el derramamiento del Ruach HaKodesh. Ahora vamos a analizar brevemente lo que acabamos de explicar en Éxodo 30, versículos 26 al 33. El aceite era un óleo preparado para santificar los objetos que estaban dentro del templo y para ungir a Aarón y a sus hijos, quienes iban a ser los sacerdotes. Estaba prohibido que alguien hiciera un aceite semejante. Estaba terminantemente prohibido derramar el aceite del templo sobre las personas laicas, o sea, sobre aquellos que no ejercían el sacerdocio. No se podía colocar en una persona diferente a Aarón ni a sus hijos, los que ejercían el sacerdocio. La palabra nos está enseñando que sí hay otro tipo de aceites, pero ese solamente tenía ese propósito, que era apartado para el Señor, para las cosas del Eterno. Y como símbolo, el Señor permitió que el aceite se usara para ungir reyes, así como lo hizo Samuel cuando tomó el cuerno y le ungió en medio de los hermanos a David. Fue un sello para apartar. Entonces el aceite tiene también ese papel, coloca un sello para apartar a una persona de los demás, como cuando se unge a un pastor, se unge a un siervo del Eterno para cumplir una misión específica dentro de la congregación. Tiene ese papel de sellarlo, de apartarlo para el Eterno. Por eso aquellos hermanos que han sido ungidos como sacerdotes, como pastores, como siervos del Eterno, y deciden dejarlo, están cometiendo un grave error, tremendo error, que deben enmendar y deben corregir, porque no se puede revocar esa decisión. Otro caso que podemos ver en la palabra es cuando en Lucas capítulo 10 versículos 33 y 34 dice: pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino.
y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Este simbolismo hace referencia a que podemos usarlo para mitigar el dolor. Es como cuando hay una lámpara que se enciende y derrama luz, pero esta luz es conocimiento, es sabiduría, es la verdad revelada por el Ruach HaKodesh. Ese es un simbolismo que se puede apreciar en este texto bíblico. También se puede apreciar en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 12, donde habla ese pasaje que habla de la novia, de las novias que están esperando al novio para las bodas. Hay 10 novias, 5 diligentes y 5 menos diligentes. Las que guardan su provisión de aceite para que la lámpara no se apague y el novio llegue donde ellas están. Eso indica sabiduría, indica conocimiento, significa que el Ruach HaKodesh está en esas personas y que ellas, debido a ello, toman las mejores decisiones en su vida, y los que desechan el aceite son faltos de conocimiento y de entendimiento y pierden las oportunidades que la vida les da. Mis amados, muchas personas cuando ven a alguien que está enfermo descuidan su lengua y a la ligera dicen que esa persona está en pecado, que está bajo maldición, que, bueno, en lugar de edificarlo lo que hacen es aplancharlo, es bajarle la moral, como dicen en el ejército, lo debilitan y no debe ser así. Claro que sabemos que hay enfermedades que son producto de no confesar nuestros pecados. Recordemos lo que le pasó a David cuando pecó. Él se lo cayó y lo ocultó hasta cuando el profeta fue y le dijo, hey, mira, y lo puso en evidencia. ¿Y qué sentía David? Que se estaba muriendo, que su cuerpo se estaba destruyendo. ¿Y qué le tocó hacer? Reconocer el pecado. Y cuando reconoció el pecado fue restituido, fue sano, se recuperó, se alentó. Por eso, mis hermanos, nosotros a veces guardamos secretos, cosas injustas, inapropiadas, inadecuadas, cosas malas que hayamos hecho en nuestra vida y nos las guardamos y tal. Y terminamos enfermos y nos sentimos mal, acabados y de todo. Déjeme decirle, mi hermano, que si usted está en esa condición, le llegó la hora de ponerse, como dicen, a cuentas con el Eterno. Él te va a llamar a cuentas y tú vas a tener que rendirle cuentas. Vas a tener que decirle, aquí estoy, Señor, me equivoqué, hice esto, y reconozco que tal, y ahora hago teshuvá, me arrepiento, me regreso y voy a caminar como debe ser. Y la sanidad vendrá. Dice en Salmos 32, capítulo 32, versículos 3 al 5, guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahweh mi rebeldía, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado.
Ven, mis hermanos. Ahora, otras veces se produce una enfermedad para un determinado momento en nuestra vida, para que le demos la gloria y la honra a nuestro Yahweh, a nuestro Yud-Het Bat-Hen, al Eterno, a nuestro Padre, a nuestro Abba. Dice en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua, ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Yahweh. Es para que se manifiesten en él las obras de Yahweh. Mi hermano, mi hermana, ¿será que tú estás pasando por ese proceso? ¿Será que el Señor te está usando para que se manifieste en ti o en tu familiar la gloria de Yahweh? La gloria de Yud-Het Bat-Hen, la gloria de el Eterno, de nuestro Abba. Mira que no necesitas haber pecado, ni tu familia, ni tú nada. Solamente el Eterno te escogió. Te está honrando el Eterno, te está haciendo pasar por esa enfermedad para Él glorificarse. ¿Qué tienes que hacer tú para que esa gloria te saque en victoria? Aceptarlo, rendirte a Él y decirte, Señor, tú eres mi dueño y yo soy tuyo, te pertenezco, haz tu voluntad en mí, glorifícate en mi vida, que la gloria y la honra es tuya. ¿Quién soy yo para que tú te glorifiques y te honres en mí? Pero si a ti te plació, aquí estoy, úsame. Y el Señor te mostrará la victoria. Mis amados, encontramos que también hay enfermedades que nos vienen no como consecuencia del pecado, sino para que aprendamos algo en un área de nuestra vida y también para probar nuestra obediencia. En Job, capítulo 2, versículo 7 dice, Hasatán salió de la presencia de Yahweh e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿A qué enfermedad se refería? ¿A qué enfermedad se refiere este texto bíblico? No se refería ni a una enfermedad por los pecados, no se refería a una enfermedad que fuera usada por el Eterno para glorificarse, ni tampoco se trató de una enfermedad para hacernos ver que la gloria de Él está por encima de todos nosotros. No. Al escuchar el discurso de Job, uno se da cuenta que hubo un momento en que él tuvo una dificultad de tipo espiritual. Y que esa enfermedad de tipo espiritual son las situaciones negativas que se nos presentan y que no somos capaces de digerir. Por ejemplo, por errores que cometemos. Nos dejamos llevar de pronto de la emoción. Nos dejamos llevar de la ira.
del odio. Nos dejamos llevar de la prepotencia, del orgullo. Nos dejamos llevar de la envidia, de los celos, de la sed de venganza. Nos dejamos llevar de la ansiedad, de la preocupación. Y nos olvidamos que nuestra vida está en las manos de Yud-Het Bat-Hein, en las manos del Padre Eterno, en el Padre glorioso que tenemos. Y se nos olvida que nada en la vida nuestra se mueve si Él no lo permite. Nada, ni la hoja de un árbol se desprende por sí sola si el Señor no permite que esa hoja se desprenda. Mis amados, mis amigos, mis hermanos, queda claro que muchas de las enfermedades, por no decirles que todas, pueden ser curadas y sanadas con el poder del Eterno. Si tú y yo nos alineamos al propósito de Él, en un momento determinado Él se glorificará en la persona que está padeciendo la enfermedad y la sacará en victoria. No somos nosotros, no son nuestros méritos ni los tuyos. Es el mérito del Eterno. Ahora, es importante, es necesario que nos unamos, que haya coidonía entre unos y otros a la hora de presentar nuestras peticiones al Eterno, que las llevemos a un altar común para que el Señor escuche las oraciones y las plegarias de todos sus hijos y las pueda responder. Hoy aquí le doy gracias al Padre Eterno porque ha escuchado muchas de las oraciones que hemos colocado en ese altar que tenemos en esta casa, en este hogar, con mi esposa. El Señor ha respondido muchas oraciones que hemos presentado. Constantemente les decimos, sí, vamos a orar con ustedes, nos unimos a ustedes, porque es que el objetivo es formar un ejército de intercesores, de personas que oren, que doblen rodillas. No que sea el pastor y la pastora los que se arrodillen a orar mientras ustedes duermen, no, que todos nos levantemos a orar, que doblemos rodilla y que clamemos a una voz al Eterno por el favor que estamos pidiendo. Dice la palabra que nos unamos en la brecha y que seamos esforzados y valientes para alcanzar las victorias que el pueblo de Dios merece alcanzar. A orar, mis hermanos, con fe, creyendo que el Eterno hará lo que tiene que hacer para que nosotros, sus hijos, nos mantengamos en victoria, con la frente en alto y orgullosos de ser pueblo de Dios, casa de Israel. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que derrame su rúa sobre todos y cada uno de nosotros y nos saque en victoria. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén y amén.